Somos por naturaleza seres plenos. Eso quiere decir que durante el resto de la vida tenemos la capacidad de contactar esa plenitud de manera incondicional. Juntos en este espacio vamos a explorar diferentes maneras de hacerlo. Bienvenidos al podcast de Habilidades de Vida. El ruido lo tenemos asociado, o yo diría malentendido, a cosas externas. Tráfico, mensajes, notificaciones en el celular, personas conversando, música duro, pitos, etcétera. Y en realidad el ruido que más agobia no es el ruido externo, es el ruido de adentro, porque cuando hay verdadera paz, no hay ruido que moleste. Yo soy Valentina Gómez, soy la fundadora de Habilidades de Vida y Habilidades de Vida es una escuela de desarrollo del ser, es un lugar para encontrar las herramientas internas que nos van a permitir construir un día a día mucho más pleno y entender de qué estamos hechos para realmente usar esos recursos internos con los que ya contamos. Hoy vamos a hablar de esto, del ruido interior, cómo ese ruido nos impide estar tranquilos, cómo ese ruido nos persigue todo el tiempo y cómo la comprensión de ese ruido nos puede llevar a entender la importancia del silencio que está más allá de lo que aparentemente entendemos como silencio. Hablemos primero del ruido externo, porque es supremamente evidente. Hay ruidos que molestan porque son muy intensos, el ruido de un camión, el ruido de una autopista todo el tiempo con tráfico para allá y para acá, el ruido de un taco, de un trancón, como dirían en Bogotá, el ruido de una máquina haciendo alguna tarea. Hay ruidos que son muy evidentes y hay ruidos que no son tan evidentes. Este ejemplo lo uso mucho porque me fascina y siento que es una gran metáfora de lo que pasa y es el ruido de un electrodoméstico, por ejemplo, la nevera en la casa que está haciendo todo el tiempo un ruidito, pero hasta que no se apaga, tú no logras identificar que ese ruido estaba ahí estorbándote de alguna manera, que estaba todo el tiempo contaminando el ambiente, pero no eras capaz de identificar que estaba ahí. Ese es el ejemplo que mejor representa lo que pasa con el ruido que es interior. Los pensamientos que se disfrazan de muchas maneras, pensamientos relacionados con la culpa, pensamientos relacionados con el juicio, pensamientos que comparan todo el tiempo, pensamientos que están lanzando ideas de insuficiencia o de poco merecimiento todo el tiempo, pensamientos que están buscando que la autoexigencia sea el comandante principal de la vida, supuestamente para que esa culpa o esa imperfección no estén más ahí. Y ahí podríamos quedarnos, yo creo que días enteros describiendo la calidad de los disfraces que la mente pone a sus pensamientos, pero en definitiva son pensamientos, es un ruido que aparece internamente que necesitamos con urgencia aprender a identificar. Incluso dentro de las meditaciones les digo mucho cuando estamos meditando juntos, el ruido del pensamiento lo llamamos ruido interno porque se genera adentro, pero el ruido del pensamiento y el ruido externo en su condición real no tienen ningún tipo de diferencia. Un ruido que hay afuera, cuando tú lo escuchas es porque las ondas de ese sonido ya entraron en ti, ya pasaron por tus oídos y ya generaron un impacto y un movimiento interno, es decir, ya se convierte en un ruido interno. Y no hay que ponerle apellido, externo o interno, es un ruido y el manejo ante los ruidos es el mismo, pero es un entrenamiento importante al cual hay que dedicarle tiempo, mucha presencia y claramente ganas si el objetivo compartido que tenemos es vivir bien, porque con un radio interno prendido todo el tiempo, vivir en plenitud se convierte en una gran aventura, casi que un laberinto con punto de inicio, pero con un montón de salidas que parecieran inexistentes y estamos dando vueltas y vueltas y vueltas por ese laberinto sin saber por dónde escapar. Porque además es la mente misma la que nos lleva a huir de sus propios pensamientos. Entonces no es una salida consciente, es una huida, es un escape, porque simplemente no soportamos más. Esos ruidos internos puede que no se escuchen tan fácilmente, pero se sienten de una manera muy evidente y aplastante. El cuerpo inmediatamente responde a la cantidad de ruido interno que haya.
Hay en los pensamientos varias formas de identificarlos. Hay pensamientos que son imágenes en la mente, tú logras ir a algún lugar y hacerte la imagen completa, visual. Hay pensamientos que son frases o palabras muy contundentes que tú logras identificar con facilidad porque es como si alguien adentro gritara. Y hay otros pensamientos de los que les hablaba antes que no son tan evidentes porque no es una frase o es una palabra clara, pero es un murmullo, es un susurro todo el tiempo activo, todo el tiempo diciéndonos cosas y el cuerpo reaccionando a ese pensamiento prendido, catastrófico, negativo, actuando también. Hay una historia que a mí me gusta mucho, que ya se las he contado, de una persona que quería meditar y entonces estaba en su casa, en la ciudad, se dispuso para la meditación, cerró los ojos, organizó su postura y dijo, pero hay mucho, mucho ruido, acá es imposible meditar, yo me voy a ir a un parque, hay un parque muy grande cerca de mi casa, si yo me voy al centro de ese parque va a estar mucho más tranquilo. Se va al parque y sí, había, por así decirlo, un poco más de tranquilidad, pero no faltaba la persona que pasaba en bicicleta o el anciano que pasaba caminando con alguien y se escuchaban los pasos, etcétera. Había ruido natural de la vida misma. De ahí eligió irse a un bosque, se fue al bosque, se metió en las profundidades del bosque y encontró muchos animales. Los animales viven, existen, se mueven, hacen sonidos, es natural. Desde ahí y ya con muchísimo desespero optó por buscar una zona más alejada de la ciudad, encontró una laguna muy grande a la cual podía ir y dijo, pues ya es imposible que allá me interrumpan. Llegó, había una barquita en las orillas, en la orilla de esta laguna, se monta, rema hasta el centro y estaba todo completamente libre, disponible. Una vez más se sienta, cierra los ojos y empieza a meditar. En medio de su meditación, habían pasado 20-30 minutos, algo choca contra su barca y él por dentro hierve de ira. En esa ira profunda piensa, yo voy a acabar con la persona que esté en la otra barca porque no tienen consideración, porque son muy injustos, porque justo en el momento en el que me pongo a meditar, etcétera. Y ahí abre los ojos y encuentra otra canoa, otra barca. La gran diferencia es que en esa barca no había nadie. No tenía a quién echarle la culpa, no tenía a quién regañar, no tenía con quién desahogarse. Y ahí entendió cosas muy importantes de la meditación y de la vida misma. Esto vuelvo a traerlo porque es el mejor ejemplo para mí de cómo nos relacionamos con nuestra propia mente, con las ideas que nos cuenta, con los pensamientos que genera, con las interpretaciones que hace de las cosas que estamos viviendo. Eso es puro ruido interior. La mente crea su propio ruido todo el tiempo y cuando tiene rienda suelta, sí que crea más historias, sí que agrega detalles, sí que inventa y disfraza. Es una herramienta maravillosa, pero es una herramienta que si no tiene un hilo que la dirija, que la guíe, que la acompañe, pues tiene la capacidad de ser muy peligrosa. Pero diría que lo más peligroso no es qué pasa con ella, sino que a raíz de la falta de conciencia que tenemos, nos acostumbramos a eso, a vivir en ruido, a vivir pensando, a vivir confundidos porque creemos que somos los pensamientos que genera nuestra mente. Confundimos el ser con una voz interna de una mente obsoleta que lo único que está haciendo es repetir patrones viejos y buscar controlar lo que no puede. Eso sí me parece peligroso, eso me parece peligroso, eso me parece grave, eso me parte el alma y el corazón porque siento que el nivel o el grado de costumbre que estamos teniendo ante esto es muy alto. El umbral ya se subió. Hay malestar generado por la mente, ha habido más y más y más. Es un malestar que ha ido creciendo, pero la capacidad de sostenerlo de parte de nosotros, los seres humanos, también se ha ido aumentando. Y entonces decidimos consciente o inconscientemente acostumbrarnos a esto. Estoy completa y rotundamente en contra de esto. No más desconexión, no más confusión. La mente, por otro lado, como tampoco soporta el vacío, los espacios,
los huecos, la plenitud y la paz. Entonces, todos los espacios que tiene en vacío, sin el acompañamiento de la conciencia, ella lo rellena y ella está generando más y más y más información. Por eso mismo, cuando no estamos guiados o acompañados y elegimos parar y decir voy a ensayar, paro, medito un ratico, pero como no tengo la guía o la información que realmente activa mi conciencia para que acompañe a esa mente a hacer el ejercicio, pues paro y la mente con el vacío lo que hace es multiplicar el ruido, multiplicar el ruido. La mente con la pausa lo que hace es rellenar con información y por eso hay una sensación de parar y quedar peor, porque simplemente no sabemos hacerlo. No es solamente parar y darle espacio a la mente para que rellene, es parar despertando y fortaleciendo al mismo tiempo la conciencia. Si nos vamos a lo profundo, ni siquiera se trata de silenciar los pensamientos. Recordemos, dejar la mente en blanco no es necesario, no es posible, no es un objetivo. Meditamos simplemente para aprender a afinar nuestra observación y nuestro nivel de atención y reconocer los ruidos como ruidos. El ruido externo, el ruido interno, son ruidos al final y ningún tipo de ruido modifica la base de silencio que profundamente nos sostiene. Esto es muy importante. No hay ruido que pueda alterar el silencio que profundamente somos. El silencio, tal cual la plenitud, no se busca, se reconoce, se recuerda, se reconecta con él. No es un camino difícil, también lo repito mucho, no es fácil, pero es muy sencillo. Hay que tener claridad y desde ahí todo empieza a fluir. Vivimos con más liviandad, vivimos con más tranquilidad física, mental y emocional, vivimos con mucha más apertura, es decir, con menos miedo y con un nivel de satisfacción distinto, es decir, alto, natural, no es construido, es natural. Si sientes que hay algún tipo de problema en ti para relacionarte con el ruido o si sientes que has tenido mucho ruido últimamente, quiero invitarte a la clase gratuita que vamos a compartir juntos el otro sábado 18 de octubre. Es a las 9 de la mañana hora Colombia, 8 de la mañana hora México, 4 de la tarde hora España. Esta es una experiencia guiada, tiene un título que se llama De la desconexión a la plenitud. Yo los voy a guiar durante 60 minutos, es decir, dura solamente una hora y en ese ratico vamos a practicar juntos ese regreso, esa capacidad de escuchar sin irnos en el ruido, esa capacidad de reconocer lo que profundamente somos. Les mando un gran abrazo, quédense también preparados de todo el movimiento que viene en los próximos días para habilidades de vida y para todos. Y les mando un abrazo gigantesco desde aquí. Gracias por estar, gracias por escuchar, gracias por acompañar y por construir este camino conmigo. Seguimos en contacto, escríbanos al 312-296-4865. Ahí también se pueden inscribir o en el link que hay en Instagram, en la biografía, hay un link para inscribirse a la masterclass y podemos también hablar por correo. hola@habilidadesdevida.co. Nos vemos en el próximo episodio.